La pregunta, y inclusive yo me la hacía y se la he hecho a varias personas, es ¿por qué crees que vuelan el tubo independientemente del sector o cuál tubo es aquel que está cerca a un río? Y es por eso, es porque primero no pueden cuantificar el daño en cuanto a galones que se pierden ahí y adicionalmente están justificando el que se han robado desde adentro. Dicen es que los paramilitares tenían el tubo y eso lo convirtieron parecido a una flauta porque en cada esquina había un hueco. Y sí, hurtábamos combustible y era una fuente de financiación. Pero también era más que el que se perdía directamente desde allá con estas voladuras de oleoducto. ¿Por qué creen que vuelan el oleoducto? No, que es por el daño ambiental. No, que es porque como es para los gringos, entonces para que los gringos no reciban el combustible. Eso es como el que maneja el taxi. Yo para qué voy a dañar el taxi si hay más taxis. ¿Para qué botar el combustible si a Estados Unidos el daño que se le hace es a Colombia? Porque a Estados Unidos no le ha llegado, pues no nos va a pagar. Y te decía, y es que dentro de Ecopetrol aún debe haber personas que hurtan directamente desde allá, que cuando ya han robado con facturación, salen los camiones llenos, los distribuyen a estaciones de servicio y son entre comillas legal. Entonces ya cuando hay un volumen grande de hurto robado, pues simple y llanamente llaman a alguien, al amigo, al parcero, al que piensa igual, o hey, volame el tubo. Entonces al volar el tubo, y si miras casi siempre las voladuras de oleoducto son donde hay ríos. ¿Por qué? Porque cuando van a cuantificar no solo el daño ecológico, sino a mirar cuánto combustible entre comillas se perdió, pues les va a quedar más difícil cuando ha cogido por un río. Adicionalmente entonces no solo sale el que se perdió por el atentado, sino ahí legalizan y justifican el que habían robado dentro del cartel. Esas son cosas que nosotros hemos contado y cosas que el país tal vez no conozca. Esto no solo ha pasado cuando nosotros estuvimos, sino antes y hasta después de que nos desmovilizamos. Una de las tantas verdades que nosotros hemos dicho es todo lo del tema de fuentes de financiación, porque como son ejércitos irregulares o ejércitos no legales, pues necesitan de una financiación no legal. En determinadas regiones, y no solo lo digo yo como autodefensa, sino que sino también en donde estaban las guerrillas, pues se tenían que financiar de algo. Voy a poner un ejemplo claro, si es el Caquetá, el Putumayo, la principal fuente de financiación de estas regiones es la coca. En el sur de Bolívar era la coca, en Santander no había coca en determinada región, sino era el hurto de combustible. Esa fue nuestra principal fuente de financiación, fuente que ya existía y que ya era manejada por los grupos de izquierda, o guerrilleros que habían ahí, no de izquierda, perdón, guerrilleros que habían ahí. Ellos estaban organizados por comunas y determinadas comunas hurtaban ACPM, gasolina. Pero lo más curioso del tema es que eran bandas que traían de Bogotá y ellas robaban y se llevaban el combustible, lo vendían y a ellos les pagaban un impuesto. Y listo, entonces esos son los invisibles de la guerra. No solo el que hacía esta comercialización, sino los dueños de estaciones de servicios que en últimos enriquecieron con ese combustible hurtado, porque si en Ecopetrol para esa época valía 4.000 el galón de gasolina, en el tubo valía 1.000. Entonces le generaba más ingresos y él no iba a gastar plata en munición, ni en heridos, ni en muertos, absolutamente nada. Esos son los invisibles, aunque ya los hemos visibilizado en diligencias jurídicas a muchos. Pero lo que ya después empezamos a darnos cuenta es que, también lo dijimos, es que había mucha gente desde Ecopetrol
que permitía que este hurto se hiciera. Entonces, por ejemplo, cuando Ecopetrol empieza a manejar varias dinámicas de prevención de hurto de combustible, por decir algo, una época que la gasolina le echaban una tintilla y cambiaba de color, entonces cuando llegaba la policía de hidrocarburos y miraban si una mula, sacaban una prueba y si no tenía el color que indicaba, pues era robada. Entonces dijimos, bueno, aquí tenemos que empezar a hacer algo, y es mirar a ver cómo nos enseñan no a pintar el combustible, sino qué es lo que hacen. Nos empezaron a vender unos químicos. En esa época, claro que desde hace rato el Gatorade salió en botella de vidrio. Esa botella valía 20 millones de pesos de ese químico. Y era con gente de Ecopetrol, ¿no? Esta gente ya la hemos denunciado, como te digo, cuando empezaron a tirar bolas de polietileno por el oleoducto. ¿Por qué? Porque cuando se abre una llave, el combustible sale con muchísima presión, y al pasar la bola de polietileno tapaba la fuga, o sea, absorbía. Entonces ellos mismos, la gente de Ecopetrol, nos iba diciendo qué debíamos de hacer, y nosotros íbamos mejorando.